Llegado al cuadro, yo lo elaboro así y creo que es de gran ayuda, sobre todo, y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para mí, así lo hago. Elemento 1, digamos, estafa, engaño, ¿no es cierto? Proposiciones fácticas, vino con un certificado de gravámenes falso, ¿ok? Prueba 1, el certificado de gravámenes. Justamente así vamos a ver cómo vamos a probar eficientemente y eficazmente en el juicio con este tipo de cuadro. Ustedes podrán adaptarlo obviamente en el Código Orgánico General de Procesos, pero en el ámbito penal yo les recomiendo que vayan desmembrando los elementos objetivos del tipo. Bueno, también el subjetivo y cómo se demuestra el dolo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es tan importante la teoría del caso? Porque nos marca la pauta justamente, ¿sí?, para saber qué vamos a preguntar, para realizar los testimonios, también los contrainterrogatorios y los alegatos. Es decir, la teoría del caso nos marca la cancha en la cual vamos a jugar. Ahora, además de eso, yo les recomiendo siempre, y es una técnica que la sé usar a veces, sobre todo cuando hay tiempo, acudir a las audiencias con los jueces que le tocan, conocer el espacio también donde va a litigar. Una vez fui a litigar en Esmeraldas, acudí 2 días antes al complejo para justamente ver el tema también del espacio, de qué tengo que llevar. El otro día tenía una audiencia de tráfico de influencias y somos 9 abogados. Sabía que no podía llevar los 25 cuerpos de este caso. Entonces, ¿qué hice? Saqué las piezas procesales, ¿no es cierto? Y llevé en carpeta las piezas procesales más importantes. Es un resumen, pero me ayuda sobre todo a manejarme y en el momento oportuno a ver los elementos en ese, bueno, no es prueba, pero ya tengo que hacer el anuncio de prueba, ¿no es cierto? Ver los anuncios de prueba. Y son facilidades que se dan. Por eso digo, la litigación, las técnicas de litigación oral son tips que tenemos que tener los abogados y que podemos adoptarlos y también podemos mejorarlos. Como decía, al tratarse de un sistema oral y puramente contradictorio, salvo algunas excepciones, todo ingresará a través de los testigos y peritos, por lo que corresponde al litigante preparar adecuadamente quiénes serán sus testigos, cómo serán acreditados, sobre qué puntos declararán, quién y qué evidencia material acreditarán, qué debilidades presentan, qué podrán ser atacadas en un contraexamen y cómo fortalecer. Gonzalo Rúa. Como digo, esto a veces parece lírico, pero en verdad, ensáyenlo y van a ver el cambio abismal que ustedes van a tener justamente en un juicio. ¿Y cómo comienza esto? Desde la entrevista. No preparamos al testigo, porque evidentemente eso es un tema inmoral que puede constituir posiblemente un delito. Pero tenemos que entrevistarnos, porque no podemos ir a pescar al interrogatorio, ¿sí? Justamente tenemos que saber qué va a decir el testigo, cómo le familiarizamos. Y les cuento un tema. El otro día yo tuve un tema de lesiones, ¿sí? Tema contravencional. La incapacidad era menor a 3 días y el único testigo era un guardia. Si nosotros utilizamos el argot jurídico, evidentemente no va a entender el guardia, ¿sí? Y a veces pensamos que mientras usamos un vocabulario más florido jurídicamente, mejor nos va a ir en el caso. Cuando la litigación oral, y quienes han estudiado esto durante años, nos demuestran que no, que justamente tenemos que adaptarnos. Y en el alegato inicial yo digo, y un ejemplo que pondré, pero bueno, me adelanto, el tema de, y además entró y robó. Obviamente un abogado se viene, bueno, hubo violencia dentro, o amenaza, pero en el alegato inicial tenemos que describir con las palabras. Llegó y le metió un puñete, señor juez. Y después
sí, se apropió de utilicemos el vocabulario normal, porque eso es descriptivo. Igual en el testimonio tenemos que conocer quién va a rendir el testimonio. Tenemos que bajar muchas veces la carga de nuestro vocabulario. Ahora, si es un perito, tenemos que bajar la carga de los conocimientos del perito para que entienda el tribunal, ¿sí? Y eso obviamente requiere una entrevista previa con el testigo. Yo sé que a veces, o muchas veces por carga procesal en fiscalía o por mucho trabajo, no hacemos el trabajo y llegamos a la audiencia y vemos qué sale. Nuevamente también he visto mucho eso en el ámbito penal. Yo creo que está un poco más pulido eso, pero lo he visto. Pero sobre todo en el Código Orgánico General de Procesos, la gente llega y veamos qué dice. Además, también, y viendo eso y retomando para que se entienda el contexto, más que allá que haga una analogía con el Código Orgánico General de Procesos, piden declaración de parte de la contraparte. ¿Para qué a veces? Justamente tenemos que analizar, porque el testigo es nuestro testigo, sí. También tenemos la posibilidad de decir, señora jueza, declárese como testigo hostil, y ahí comenzamos con las preguntas sugestivas. Sin embargo, al final nosotros tenemos que conocer qué va a decir el testigo, cómo vamos a preguntar y familiarizar, porque además muchos de nuestros testigos, recordemos, que no están familiarizados, es como su primera audiencia, ¿sí? No están familiarizados con el espacio del juicio. Y usted tiene que también decir. El otro día también tuve una audiencia con uno de los abogados conocidos acá, y llegó el testigo, se sentó el testigo y sacó una lista y comenzó a leer. Entonces, ¿de quién es la falencia? Bueno, primero hay un tema de inmoralidad o amoralidad, porque creo que ya no puede cambiar ese doctor, pero más allá de eso, aquí hay un tema, ¿sí?, que al final del día es una falencia técnica del abogado, de llevarle, además con una lista, o no lista, con una ayuda a memoria, a un tema oral, ¿sí? Tenemos que preparar los espacios. Esto es un tema práctico. Yo cuando lo hago con mis testigos me reúno 2 días antes, sobre todo, y les pongo como si yo fuera juez, ¿sí? Y en la entrevista, en el testimonio, yo le pregunto, ¿quién estuvo ahí? Terminado eso le digo, usted acaba de tener un testimonio. Esa suerte usted va a correr en el tribunal, o esa suerte usted va a correr en el juzgado. Una narración amplia y sin dirección ni control del abogado litigante, sino que ésta dirija y en su eje se centra en la construcción de una historia que trabaje adecuadamente las proporciones fácticas que permiten acreditar nuestra explicación sobre lo ocurrido. ¿A qué me refiero que el abogado tiene que interceder? Por temas de credibilidad del tribunal o del juez. Si llega un testigo y comienza, generales de ley, sus generales, ¿qué conoce sobre el tema? Que estuvo en tales lados, estuvo Eso demuestra que el testigo está preparado, señores. Porque ustedes, y hagamos un ejemplo práctico, si yo le pregunto a usted, y perdón, me tomé, ¿cómo vino hoy? ¿Cómo está? Bien. Pero no me dice, bien, hoy me peleé con mi mujer, tuve tal cosa, No. En cambio, si un testigo comienza y se explaya totalmente, eso da mucho que decir. Y acá he visto a muchos abogados que piensan que es un gran testigo. Sí, es un gran testigo, pero hay que ir dirigiendo. No digo que el abogado sea la estrella, como lo es en el contrainterrogatorio. No, pero tenemos que ir poniendo pautas, porque además también podemos caer en las preguntas capciosas. Cuando usted le dice al su testigo, y luego, es una pregunta capciosa. Él está haciendo su trabajo, porque usted no está preguntando bien, y usted puede objetar eso.
Lastimosamente creo que hay un vasto desconocimiento todavía en los jueces, pero que sea crítico. Hay sus excepciones, pero creo que todavía no entienden las técnicas de litigación oral. Todavía creo que falta eso. Sin embargo, eso tenemos que entender, porque justamente un abogado con perspicacia puede objetar. Tipo de testigos. Hablaba, muchas de las veces irán gente con títulos, ¿sí?, profesionales de tercer, cuarto nivel, pero otras veces irá gente de campo. Si nos toca en provincia sobre todo, creo que tenemos que bajar la carga. Pero también hay quienes pueden hablar y quienes realmente tienen mucha dificultad. Y aquí viene un tema de estrategia por parte del abogado. El abogado tiene que saber y ver a quién presenta. Repito, caso Fibeca. Yo acá trabajo también con algunos abogados y siempre discuto esto, porque es a la antigua. Estos abogados dicen, no, voy a presentar 20.000 elementos probatorios y 20.000 testigos. Y digo, oye, ahí es donde se dan las contradicciones. Si van 100 testigos, ¿ya? 100 testigos, les aseguro que va a haber contradicciones. Lleven 5 que sepan manejarse ante un estrado, 5 que además recuerden y tengan la memoria suficiente para describir los hechos percibidos, y bastará. Casos contravencionales a veces es con 1 o 2 testigos y no se necesita más. Pero ahí tiene que acreditarlo usted al testigo, ¿sí? Y siempre se tiene que acreditar. Y ahí vendrá el tema de la credibilidad. Y en el contrainterrogatorio usted atacará la memoria, ciertos elementos que usted ya tiene que conocer antes. Ustedes ven en las películas en Estados Unidos que hacen una investigación y los grandes estudios, efectivamente se maneja así. Tuve la suerte de estar en varias audiencias en Washington y efectivamente después hablé con los fiscales y los fiscales nos comentaban cómo hacían su trabajo. Para fiscalía aquí muchas de las veces es más fácil porque no incurre en recursos. A mí ese tema de que la justicia es gratuita y de la tutela judicial efectiva del 75, para mí es un tema totalmente lírico, porque si ustedes van hasta un proceso, desde las copias certificadas les cuesta para acceder a ese proceso en el ámbito civil. En el ámbito penal no se diga a veces peritos, claro que ayuda a la policía, pero hay veces que no. Pero tiene más capacidad fiscalía para justamente obtener esos elementos de convicción. Sin embargo, el abogado tiene que decirle al cliente. Y créanme que hasta yo en temas civiles lo he hecho, porque te ponen testigos falsos y tienes que averiguar e investigar quién es ese testigo para contrainterrogar, porque si no, ¿qué le vas a preguntar? Vas a hacer nuevamente un interrogatorio directo y tal vez con preguntas abiertas y vas a corroborar la teoría del otro. Ya hablé de la entrevista con los testigos, esta importancia de la acreditación que no muchos lo hacen, porque directamente van a los hechos. Y también es algo que lastimosamente no entienden los jueces, la desacreditación acá. Los motivos por los cuales una persona puede mentir. Y yo les pongo un ejemplo. En este caso que estaba el tema de lesiones hace 3 semanas, yo le pregunté nada más a la señora si vivía o no vivía con esta persona que yo le estaba denunciando, ¿sí? Que era la única testiga, no presencial, pero era la única testiga en un ascensor donde se dio el pleito. Y además, si ella vivía o no vivía con ella, si quién era la que trabajaba o no trabajaba. Obviamente acá el juez dijo, eso es impertinente, pero son preguntas de acreditación.
que ahí usted establece por qué hay un motivo para que ella mienta. Si yo vivo de mi hija, quien me paga todo, si se va presa, obviamente hay una afectación. Todavía no entendemos. En la desacreditación del perito sí se entiende más, y eso veremos en el contraexamen, pero sobre todo acá también no se desacredita. Aquí, bueno, creo que un testigo tenga una obra es bien complicado. Yo hasta ahora no conozco muchos peritos, sobre todo de la policía, de criminalística, que hayan tenido varios artículos en revistas indexadas, ¿ya? Y ahí tenemos que atacar. Eso se llama desacreditar. Preguntarle, ¿no es cierto? Si ya es contrainterrogatorio, usted no tiene publicaciones en revistas indexadas, ¿no es cierto? No. Vamos bajando y desacreditando ese currículum del testigo. Y eso les sirve también a ustedes. También conocer, hay una resolución del Consejo de la Judicatura, bueno, el artículo 510, 511 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, establece, ¿no es cierto?, los requisitos que tienen que tener el peritaje, pero hay una resolución, si no me equivoco, la 40 del Consejo de la Judicatura, que establece los requisitos que tiene que tener un peritaje. Y muchas de las veces no tienen idea de los requisitos los peritos. Y además dan hasta a veces opiniones que van más allá de su expertise. Y ahí tenemos que atacar a los abogados, ¿sí? Ahí tenemos que atacar los abogados, ver justamente los errores, porque ¿qué es el contrainterrogatorio? Confrontar la información aportada por ese órgano de prueba, basándonos en el principio de contradicción. Se debe extraer paso a paso. Ahora, aquí hay una dicotomía en la doctrina de técnicas de litigación oral que dicen: usted no objeta si no le sirve. Evidentemente sí, pero yo sí objeto en la primera pregunta, porque se pone nervioso el abogado. Muchas de las veces van directamente al hecho. Ustedes conocen que la pregunta sugestiva se reduce a sí o no. Y muchas de las veces, ¿usted le conoce a tal persona dentro del interrogatorio? Yo sé que no me afecta en nada a mi teoría del caso. Pero usted dice: objeción, señor juez, sugestiva. Y les cuento, el otro día ya se comienza ganando, ¿no? En esa pregunta yo no objeté más. Y un abogado comenzó a tratar de reformular la pregunta hasta que el juez le dijo: ya, doctor, responda si le conoce o no. Claro, no debería hacer eso el juez. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema acusatorio que tiene que estar totalmente separado, ¿sí?, de la actividad procesal que estamos manejando en debate. Sin embargo, ¿sí?, ya se ganó ante el abogado. El abogado perdió mucho, se puso nervioso y al final ya se... ¿Qué hace el miedo? Que te pongas violento muchas de las veces y ahí ganas. La orden de presentación de los testigos. Esto es importante, ¿sí? Qué pena que no podamos hacer por tanta gente que se encuentra el día de hoy, pero esto es importante. Comenzar por el orden cronológico, o presentar al inicio los más fuertes y al final terminar con broche de oro. Es bueno comenzar con testigos fuertes y terminar con testigos fuertes, pero que den un orden cronológico, que nos cuenten la línea del tiempo, la historia o el histórico de los hechos fácticos que nosotros vamos a tomar en el alegato. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Y sobre todo, o al final podemos dejarlos más fuertes. ¿Por qué? Y esto por un tema psicológico. Está corroborado, no lo digo yo, sino ya estos estudios científicos psicológicos, que las personas se acuerdan lo del inicio y lo del final.
Las interrogantes que tiene que responder: ¿quién, cuál, qué, dónde, por qué y cómo? Son preguntas abiertas. Así tiene que hacerse el interrogatorio, ¿sí? El testigo acredita además los demás elementos probatorios. Por tema de atención, es bueno ingresar elementos materiales y didácticos. Tenemos una gran ventaja en el ámbito penal y son las declaraciones previas, las versiones, ¿sí? Y podemos utilizar eso como recordatorios. Igual los peritajes, bueno, también el COGEP, pero podemos utilizar esos peritajes para que justamente, ¿sí?, el perito recuerde. Y podemos utilizar materiales didácticos. En Estados Unidos se utiliza más. Ustedes sabrán la historia y la película de la historia de O.J. Simpson, que está en Netflix, que yo les recomiendo ver, en el cual no le calzó el guante y se ratificó el estado de inocencia de eso. Fue una argucia por parte del abogado. Y ahí se utilizó un material. Pero sí tenemos y podemos utilizar videos. En el caso que les cuento, de lesiones, me gustó mucho porque tenía todo. Tenía testimonios, peritajes, y además de los peritajes tenía videos. Entonces tenía que practicar la prueba documental. Usted, en el momento que está el perito o el testigo, puede utilizar el video justamente para acreditar. El perito va a acreditar ese documento, ¿sí? Y usted puede decir, con su venia, señor juez, mediante secretaría, por favor, solicito que se reproduzca el video que se encuentra fojas tales. ¿Está el perito? ¿Ese es el video? Sí, efectivamente. Y ahí sigue. Y ahí habla de la integridad, del código hash, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y usted ya acreditó ese documento. Y luego lo practica, ¿sí? El abogado no es la estrella, no caben preguntas sugestivas, el tribunal quiere escuchar lo que el testigo conoce, si se le induce pierde credibilidad. ¿Y por qué no caben las preguntas sugestivas en el interrogatorio? Porque quiere el juez que entre información por parte del testigo, no del abogado. Esa es la razón por la cual no puede haber preguntas sugestivas en el interrogatorio, a menos que se lo declare como testigo hostil o a menos que usted reformule algo ya dicho. Solo en esos casos pueden entrar las preguntas sugestivas. Énfasis con emociones, sobre todo al final. Siempre es bueno, los abogados somos humanos, los jueces también son humanos, y por lo tanto, mientras ustedes, ¿sí?, toquen esa fibra, es bueno. Sobre todo en casos de violación, violencia intrafamiliar y violencia de género. Son temas totalmente emotivos y que uno tiene que saber. Y no es un tema de género, pero también tiene que saber quién es, si es jueza o juez, porque sí es diferente, créanme. Y ustedes ahí tocarán esa fibra emocional para llevar a esa convicción. Sobre los peritos, trabajo que no hacemos los abogados por lo general, conocer su trayectoria, conocer si ha tenido procesos, métanse al SAGIT, tenemos una facilidad hoy en día, obviamente con delitos relacionados a perjuro, temas de fe pública, además de eso también temas de fraude procesal, ¿sí? O sea, si tuvo una contravención con la mujer, eso no cuenta, ¿sí? Tiene que ir íntimamente relacionado con la credibilidad que da esta persona, falso testimonio, etcétera. Acreditar sus cursos, que no tenga sumarios administrativos. Tenemos que ir al Consejo de la Judicatura a ver si efectivamente reposan o no reposan sumarios administrativos en contra de este perito. Y créanme que a veces hay más de uno, aunque sea hay denuncias que podemos utilizarlas. Si bien es cierto, ahí el derecho administrativo sancionador recoge los mismos principios del derecho penal, como el principio de inocencia, pero podemos botar ahí la piedra, luego escondemos la mano. Publicaciones,
les aseguro que del 100% debe haber un 0.0.1 que tenga una publicación de peritos. Muy pocos, y hay que averiguar y hay que investigar eso. Que conoce el reglamento del sistema pericial, es importantísimo, muchos no conocen. ¿Y cómo puede hacer usted el contrainterrogatorio? Usted en sus requisitos establecidos, todos los que establecen las leyes y reglamentos, ¿no es cierto? Sí. ¿Conoce el reglamento del sistema pericial? No. ¿No es cierto? Bajar el vocabulario técnico. El perito muchas veces, les explicaba, había un tema informático o de contratación pública a veces, también temas de peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias. A veces tenemos que bajar esa información que nos da el perito como órgano de prueba, justamente para transmitir al tribunal. Porque habla en temas o en palabras netamente técnicas. Como les digo, el código hash, el tema de la integridad del video, que tiene que siempre uno acreditar la integridad de ese documento del video. Es que los códigos, ¿no es cierto?, o que ese CD, porque a veces se hacen de CD, como ustedes saben, los discos duros a veces tienen una memoria nada más de 30 días, entonces tiene que grabarse y en base a esa grabación se hace la experticia. Y que el perito diga efectivamente que no se ha alterado ese código. Y ahí tiene que bajar y usted tiene que decirle, mire, perfecto, porque le mande el informe pericial, ya consta dentro del expediente, mire, baje la carga, explique qué es el código hash. Y usted en base también a las preguntas del interrogatorio lo va a tener que hacer. Testigo, quien conoce mediante los sentidos y la percepción, y perito conoce por el expertise. Ahora hay dos testigos, dos clases de testigos. El presencial y el referencial, el de oídas o el de escuchas. Nuevamente creo que en nuestro sistema hay un grave problema, y esto por desconocimiento procesal. El testigo de oídas, ¿sí?, o de referencia es válido, y en la mayoría de legislaciones, Chile, Colombia, etc. Sin embargo, para que se dé o se acredite esa información, tiene que estar el testigo presencial, porque se violenta el principio de contradicción. ¿De quién escuchó? No sé, de la señora de la esquina, ¿sí? Bueno, que venga esa señora de la esquina y esté ahí, o que venga quien vio, visualizó y percibió los hechos para hacer un contrainterrogatorio. Si no, se violenta, como digo, el principio de contradicción. Dejar muy abierta la pregunta y que conteste, parece que hay discurso arreglado. Ya hablé sobre el tema. Ahora esta es la parte más divertida, pero la parte más compleja del ámbito de litigación oral. El contrainterrogatorio o contraexamen. El contraexamen es el mecanismo que nos permite confrontar la información aportada por los testigos, lo cual hace que la teoría del caso de la contraparte tenga fisuras. Justamente con el contrainterrogatorio ejercemos ese ejercicio, ¿sí?, de contradicción pura y dura, en el cual vamos a hacer que caiga en contradicciones la contraparte para que nuestra teoría del caso tenga fuerza, emerja, ¿sí? Y ahí tenemos que conocer al testigo. Muchas de las veces, obviamente, no tenemos la factibilidad de entrevistarnos antes con esta persona, pero como digo, tenemos una gran ventaja en el ámbito penal que no se tiene en el COGEP, que son las declaraciones previas, las versiones. Y de esas versiones nosotros tenemos que recoger ciertas cosas que efectivamente nos puedan ayudar. Películas. Hay una película para litigación oral, es muy buena, que se llama Mi tío Vini, que además es chistosísima y la recomiendo. Y ahí, ¿sí?, se ve efectivamente el tema de los lentes. Y si usted tenía lentes, bueno, pero para hacer esa pregunta tenemos que conocer la verdad. Porque si vamos a pescar, nos puede decir no y quedamos como el zapato. Pésimo. Entonces tenemos que conocer efectivamente la información para
para nosotros contrainterrogar y que no nos haga el tiro por la culata. La preparación del contraexamen conlleva tener información de quién declara y utilizar las declaraciones previas. Como les dije, quien va a interrogar en el ámbito de los peritos tiene que reunirse con el perito y decirle: mira, tienes publicaciones, has tenido sumarios. Él les dirá, tienen la factibilidad. En el contrainterrogatorio es más difícil porque obviamente aquí, más allá de que deberían tener un tema de objetividad los peritos, sobre todo que son de criminalística, a veces ya toman una posición, y esa posición por lo general es de fiscalía. Entonces usted tiene que averiguar y tiene que hacer ese trabajo empírico de cancha y de carpintería para justamente usted contrainterrogar y desarmar la teoría. El abogado es la estrella. Efectivamente, aquí cambiamos roles. Quien hacía el interrogatorio antes era un guía, hoy es la estrella. Y dependiendo de su contrainterrogatorio, usted verá, obviamente, los réditos que darán y eso recogerá en su alegato final. ¿Qué no hacer en los contraexámenes? Anticipar conclusiones. No es un tema de alegato argumentativo. Usted no tiene que decirle: ya ve, señor juez, ya ve, efectivamente le mató. No, usted deja, eso le va en alegato final. Y yo he visto, y por eso repito, aunque les parezca gracioso a algunos, lastimosamente se da en las audiencias. Posibilitar explicaciones al testigo. Nunca en la vida, jamás. Porque el testigo se dispara. Y si le hace preguntas abiertas también, usted le ve: ¿qué tal ve? Va a decir: bien. ¿Cómo vio el tema? Excelente. ¿Estaba ahí? ¿A cuántos metros? No, tiene que saber hacer las preguntas, ¿sí? Y no dejar que se explaye el testigo. Por eso, el instrumento vital del contrainterrogatorio es la pregunta sugestiva. Preguntas de un solo punto, de sí o no. Yo siempre termino: ¿no es cierto? ¿Es verdad? Diga sí o no. Y yo comienzo mis contrainterrogatorios diciendo eso: señor testigo, buenos días, siempre con educación. Por favor, respóndame sí o no. Para que le quede claro a él y luego no tenga: pero es que no sabía. Y también para el juez. Porque es más fácil decir: señor juez, y el juez le va a llamar la atención. Ir de pesca. Lo peor que se puede hacer en el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Qué quiere decir ir de pesca? Ir a averiguar recién qué nos puede salir. Usted en el contrainterrogatorio solo pregunta lo que efectivamente conoce, porque si no va a tener problemas y nuevamente, como digo, se puede desarmar su caso. Repetir el examen directo, reafirma los hechos. Primero, puede haber una objeción que a usted le va a complicar si usted comienza, porque ¿qué es el tema, cuál es el problema a veces cuando comienzan a objetar? Cuando comienzan a objetar, uno se puede desesperar y ahí puede venir hasta un acto de, hablo en el buen sentido, no te vas a dar opiniones, pero sí de violencia y ser reactivo. Te pueden objetar por repetitiva la pregunta, pero además de eso puede reafirmar los hechos que acreditó ese testigo y por lo tanto reafirmas la teoría del otro y no la mía. Las preguntas no son en orden cronológica, perdón, esa además. Es decir, que es metódica. Vamos a la idea, no cronológica, no por el tiempo, no seguimos una línea del tiempo para hacer el interrogatorio, sino vamos directamente al punto que queremos. Ejemplo: si la persona dijo que ese día el señor X llegó a tal lado y le violó a la señorita tal, le bajó los pantalones e introdujo su miembro, pero que ella no le vio la cara, justo vamos de ese punto. No vamos de un tema sistemático preguntándole cómo llegó a ese punto, sino directo. Usted no vio la cara de la persona que se encontraba ahí, ¿no es cierto? No.
Gracias. Lo cual lleva a la duda. Y acordémonos que el estándar probatorio en el ámbito penal tiene que ser muy alto. Tiene que ir más allá de toda duda razonable. Como dije, la herramienta esencial es la sugestión, pues se deben hacer preguntas de un solo punto y con respuestas de sí o no. Se confirma, se confronta y se termina. Esto es de vital importancia. Ejemplo claro, perito. Digamos, ustedes saben que tienen que poner la técnica utilizada. No puso la técnica utilizada. Sobre todo donde pueden sacar esto es en los peritajes psicológicos, que son desastrosos acá. Lastimosamente no es un tema cualitativo, si no estoy mal, sino ellos dicen, bueno, le hice el tema de la lluvia, estrés agudo, violación, y fiscalía se para en la audiencia, estrés agudo, violación. Oiga, el estrés agudo, ¿por qué puede ser generado? También está en un proceso penal. Le aseguro que si le hace eso a mi cliente, una pericia, también va a tener estrés agudo. Es más, si me hace a mí una pericia, tal vez tenga estrés agudo al venir a la audiencia, posiblemente, ¿sí? Pero ahí lo que tenemos que hacer es, si no utilizó la técnica, ¿no es cierto? ¿Qué técnica utilizó? Tal. ¿Usted puso eso en el peritaje? No, no puso. ¿Cierto? Entonces vamos, le decimos, le confirmamos. Ejemplo, también puede ser en la versión. Usted manifestó que el carro era rojo, ¿no es cierto? No, usted dio una declaración en fiscalía, ¿no es cierto? Sí. ¿Fue voluntaria, no es cierto? Sí. ¿Usted suscribió esa declaración, no es cierto? Sí. Usted dijo que el carro era rojo, ¿no es cierto? Sí. Ahora está diciendo que el carro es verde, ¿no es cierto? Sí. Terminó. Confirma, le hace caer en su juego, luego le confronta, ¿no es cierto?, con la pregunta que va a dejarle mal a esa persona y termina ya con su conclusión que le va a ayudar. ¿Puede pasarla, por favor? Ahora, alegato de apertura. Muchos, y esto hablo también porque creo que más allá de que sea un diplomado en Derecho Penal, muchos ejercemos, además de penal, también el Código General de Procesos. Y aquí vemos un problema grave, sobre todo en los procesos sumarios, monitorios, en los cuales los abogados llegan y le dicen: alegato inicial, señor juez, hubo un incumplimiento contractual, digamos, bueno, es ordinario, pero digamos, algún tema de familia. Llegó ese día, no llegó y le voy a quitar la patria potestad de acuerdo al artículo tal y tal y tal. Alegato inicial son hechos. Y usted puede objetar si dentro del alegato inicial introducen normas. No pueden hacerlo. Es la primera oportunidad para exponer la teoría del caso, fija la pertinencia de la actuación, lo que abunda sí daña en el alegato. Solo nos vamos a circunscribir a los hechos, ¿sí? No vamos a hablar más allá, no vamos a dar no vamos a hablar de las pruebas, porque todavía no se practican los elementos probatorios. No podemos hablar de pruebas. Es más o menos lo que vamos a ofertar. Y tampoco podemos hacer un tema netamente retórico y emocional. Y yo pongo un ejemplo. Señor juez, además usted va a ver que aquí la niña a quien se le violó está destruida. Yo tengo una cliente que sufrió un proceso de violación y por un tema de personalidad se siente y te narra como si no hubiera pasado nada.